En Tele 13 Radio comienza un programa que conecta. A partir de ahora, Ramón Ulloa y Paula Comandari presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. 6 de la tarde comenzamos una nueva edición de Conexión Tele 13 en un Santiago nublado, con una temperatura un poquito más baja tal vez de lo que esperábamos en el día de hoy, aunque de todas maneras iba a descender respecto de días anteriores, porque hasta ahora, Paula Comandari, buenas tardes, tenemos 17,5 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Sí, la verdad es que a mí me sorprendió, porque habíamos estado con temperaturas bastante gratas los últimos días. Igual están bajas las temperaturas, 17,5 dices tú, Ramón, pero igual se siente su calor. Aquí, bueno, estamos todos con... Que llegaste corriendo. Como siempre. Subiendo la escalera. No, yo también, de un lado al otro, ¿no? Sí, te veo, yo igual estoy con una chaquetita, pero no estoy tan abrigada como de costumbre. Veo a la Azu también con una... Sí, es como para solo polera, ¿no? No para solo polera, pero no para abrigo. No para abrigo tampoco. Es una cosa igual en la mañana me puse mi bufanda. ¿En serio? Hay que cuidarse la garganta. Sí. Siempre. Oye, vamos a hacer conexión hoy día en esta jornada de jueves 23 de octubre. Varios temas. Con la defensa que realizó el trabajo del Ministerio Público esta mañana en Mesa Central, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, lo señaló luego que, ya sabemos, el caso de SQM terminara con los 8 acusados absueltos. Sí, llamó la atención la entrevista. La persecutora resaltó que esta fue una investigación seria, volvió a señalar que habían investigado de manera responsable y con toda la objetividad requerida, pese a que, bueno, el propio tribunal no lo consideró así. Esta jornada se realizó el funeral de Esteban Hermosilla, recordemos, el niño que falleció en Recoleta, y el presidente Gabriel Boric aseguró que van a pagar los responsables del choque que provocó la muerte del menor. Y en otro tema, bueno, volver a contarles que 146 colegios no pudieron realizar la prueba CIMSE con normalidad, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, claro, se metió de lleno en esta problemática y acusó. Claro, allí acusó al presidente Gabriel Boric y dijo que, bueno, que aquí el ministro Cataldo no se hace responsable, que no sale a decir nada de lo que está ocurriendo, mientras que el alcalde de Santiago, claro, dice que brilla por su ausencia. Desde la oposición, mientras tanto, esperan presentar a inicios de la próxima semana la acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía, Diego Pardo. Sí, parece que eso está bastante zanjado. Bueno, y finalmente vamos a conversar con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Así comenzamos la edición de día jueves de Conexión Tele 13. Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María, Arauco, lo bueno de ser renovables. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Edifica 2026, el valor de construir con visión de futuro. Novo Nordisk, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y Claro Empresas, conectados contigo. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día. Bueno, ¡ay! Tuyo, a ver, pongámonos bien de acuerdo. ¿Y sabes qué? Lo dijimos mientras estaba la cortina al aire. Y estaba listo. Ya, partes tú, parto yo. Dispara tú, dispara yo, como Don Francisco. Parta usted, querida Paula. Bueno, luego de que los 8 acusados del caso SQM, porque sí, el caso SQM sigue siendo la noticia del día. Bueno, estos personajes fueron absueltos, entre ellos Patricio Contese, Pablo Longueira y Marcos Enríquez Ominami. Bueno, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, claro, lideró esta investigación desde el año 2018. Bueno, tuvimos la entrevista con ella más temprano y califica como injustas las críticas por la duración de la indagatoria y responsabiliza a las defensas. ¿Qué más nos puedes contar, Asunción Chasman? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula.
Bueno, esta mañana en Mesa Central, la fiscal Peribancic reconoció que el veredicto absolutorio del tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago no era el resultado que esperaban y reiteró que no se trata de un fracaso para el Ministerio Público. Además, la persecutora enfatizó en que fue una investigación seria, responsable y con toda la objetividad que requería. No puedo decir que sea un fracaso en la medida que nosotros desempeñamos nuestra labor con todas nuestras capacidades y que intentamos llevar adelante el juicio oral lo mejor posible y lo más importante, que yo creo que había prueba suficiente para condenar a todos quienes llevamos al juicio. La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió al plazo de 287 días que pasará desde que se informó el veredicto hasta que se comunique el fallo y explicó que no es primera vez que una sentencia se demora en salir una cantidad de tiempo como esta, argumentando que tienen que incorporarse todos los elementos de juicio que fueron considerados. Hay una serie de elementos que nos llevan a que no es llegar, porque aquí no es actuar con inteligencia artificial, o sea, aquí el juez tiene que sentarse y razonar, y eso es lo que a nosotros nos obliga la ley y fundamental. Por su parte, el ex fiscal Pablo Norambuena, que lideró la primera parte de la indagatoria del caso Penta y luego SQM, lamentó la resolución y aseguró que el Ministerio Público fue intervenido por la clase política. En conversación con 24 horas, Norambuena apuntó directamente al ex fiscal nacional Jorge Abbott, señalando que el mayor punto de impunidad fue su designación. En tanto, Alejandro Espinosa, abogado del exministro y senador de la UDI, Pablo Longueira, afirmó que la imputación penal contra la ex autoridad no respondía a un juicio contra la clase política, sino más bien contra él como persona. En Tele 13 Radio, el defensor indicó que se hizo justicia tras una acusación absolutamente infundada, artificiosa y construida sobre hechos falsos. La reacción de la Fiscalía es congruente con la actitud que han tenido durante todo este proceso. Y a mi modo de ver son los responsables, tal como lo dijeron, se dice en el fallo, de este desaguisado y de esta afectación grave de los derechos de las personas que fueron procesadas en esta causa. Bueno, una versión contra la otra. Ayer conocíamos una, ¿no es verdad? Lo comentamos ampliamente aquí y pudimos haber estado mucho rato más, porque recordemos que en la lectura del veredicto del día de ayer fueron casi 3 horas, en donde la jueza no ahorró calificativos para criticar lo que había sido la actuación del Ministerio Público en este caso, que termina con la absolución de todos los acusados. Ya está dicho, ya está escrito, ya lo han escuchado ustedes, y ahora la Fiscalía que hace sus descargos, indicando, haciendo ciertas precisiones, una evaluación que es muy distinta, habla de un trabajo serio, de un trabajo responsable, con el principio de objetividad, de los 14.000 páginas en realidad, que no eran 14.000 páginas, sino que eran menos, que eran 3.000, que no habían algunas precisiones, etcétera. Bueno, pero raya para la suma el que decide el tribunal. Así que, obvio, la Fiscalía tiene su parecer, tiene su manera de ver el caso, tiene todo el derecho a expresar y a explicar cómo llevó adelante la acusación, pero al final el que resuelve es un tribunal de la República, y el Tribunal de la República no le dio lugar a nada de lo que presentaban. Entonces, al final lo que queda escrito es eso, más allá de las buenas intenciones que pudo haberse tenido, etcétera, o los errores que se cometieron, o desde la acusación que hacen los implicados en el caso de que hubo un actuar no solamente negligente, sino que además persecutorio y que rayaba en otro tipo de situaciones, y más que nada en una persecución política. En fin, quedará para la historia y la discusión, como siempre en estos casos, pero lo importante aquí, en el fondo, es una cosa que yo creo que no tiene que pasar un poco inadvertida. No confundir ciertas cosas, creo yo, Paula. Hubo irregularidades, por decirlo de alguna manera bien maquillada, en el financiamiento de la política en Chile, ¿sí o no? Claro, esa es como la gran pregunta que queda abierta. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, pero jurídicamente aquí no se pudo probar. En estos casos. Pero recordemos que el propio SQM admitió pagos indebidos. Bueno, y cambió sus impuestos, tuvo que devolver dineros. Para salir de la situación tuvo que pagar. Hubo también una cuestión que se vio en los Estados Unidos, donde también
admitió pagos y etcétera. No, ¿No es verdad? y hubo varios casos con juicios abreviados donde se reconoce responsabilidad. Exactamente, entonces hubo reconocimiento de responsabilidad, hubo financiamiento de la política. La respuesta es sí, porque se admitió también. Si nosotros, a ver, por decirlo de alguna manera, si nosotros consideramos que la verdad jurídica es eso, la verdad jurídica dice en este caso que estos 8 implicados no se le pudo comprobar nada, ¿ok? Si nosotros Claro, aceptamos eso, ok, check. Pero también tenemos que aceptar que en la otra verdad jurídica anterior, en otros casos, y en términos generales, también hubo una verdad jurídica que a través de algunos juicios abreviados, discutibles también, porque quien fue al juicio abreviado y aceptó, podrá decir hoy día, bueno, es que yo no quise verme enfrentado en un caso largo de 8 años, por eso mejor admití, fui a una cosa larga y decidí pagar, pero en realidad yo no tuve culpa. Bueno, la verdad jurídica dice que usted aceptó responsabilidad. Y en este caso, los que no aceptaron responsabilidad se comieron 10 años, pero demostraron que no había prueba suficiente. Entonces, creo que no hay que perder la perspectiva. Una cosa es la capacidad probatoria que había y la diligencia que tuvo la Fiscalía para demostrar en otros casos, pero en otros, a través del mismo procedimiento que hoy día unos defienden y a otros no les gusta, bueno, en otros casos anteriormente sí se admitió que en casos concretos hubo pagos. ¿Qué dice la fiscal? Bueno, en esa línea ella contesta, ella dice, nosotros no comprendemos cómo el tribunal, porque lo señala así en el veredicto, consideró que no se acreditó la falsedad de los documentos cuando hay 60 personas que declaran en juicio que no prestaron los servicios. O sea, ¿qué es lo que es eso? Boletas ideológicamente falsas. Pero bueno, con todos esos antecedentes sobre la mesa, en un juicio oral, que es lo más representativo en los casos, Ramón, porque claro, las personas se pueden ver presionadas a llegar a un acuerdo abreviado porque no están disponibles para estar expuestos durante tanto tiempo, llegan ahí. Pero bueno, con reconocimiento, como dices tú, por supuesto. Pero en un juicio oral, que los 8 personajes que están allí en investigación por más de 10 años, en un juicio que duró casi 3, salgan absueltos todos. O sea, por eso que yo vuelvo a decir, si no es una derrota, entonces ¿qué? Ahora, aquí también hay otros fiscales que participaron del caso, como el fiscal Norambuena, el fiscal Gajardo, que han dicho que esto comprueba una vez más la impunidad que existe en nuestro sistema. Y eso de nuevo deja ahí una herida, una grieta en nuestro sistema, en el Ministerio Público también. Porque claro, aquí ya todos te lo reconocen, que hubo un trato muy distinto a los distintos implicados en el caso de SQM. O sea, a algunos se le presentó querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, a otros que estaban en similar situación no. Efectivamente se juntaron todas las causas. Entonces aquí hubo varias cosas que yo creo que tenemos que sacar un aprendizaje si queremos además que la gente siga confiando en nuestras investigaciones, en la investigación del ente fiscalizador y quien investiga los casos, que es el Ministerio Público, es la Fiscalía. Entonces, estos casos lo que hacen es levantar ahí un manto de dudas que le hace muy mal a la credibilidad de nuestras instituciones. Conexión Tele 13. Vamos con otros temas. El presidente Gabriel Boric aseguró que se comprometió con la familia del menor de edad que falleció en Recoleta que los delincuentes responsables del choque que provocó su muerte van a pagar. Esto mientras que los sujetos imputados por la colisión serán cambiados de penal tras un intento de agresión en su celda. En el marco de la inauguración del Parque La Ermita en San Esteban, el mandatario afirmó que el gobierno está siendo firme e implacable y aplicando todo el Estado de Derecho con los delincuentes. En ese sentido, advirtió que los sujetos responsables del choque que provocó la muerte del niño en Recoleta enfrentarán la justicia, agregando que en Chile no va a haber impunidad. Por otro lado, el director de Gendarmería, Rubén Pérez, informó que se dispuso el cambio de penal de los 2 delincuentes imputados por colisionar el furgón escolar, quienes se encuentran en prisión preventiva. Esto luego de que ambos sufrieran amenazas y un intento de agresión por parte de un grupo de internos en la cárcel Santiago 1. Todo esto ocurre en la misma jornada en la que se llevó a cabo el funeral del menor de edad, donde estuvo presente la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ay, qué complejo este caso, Ramón, que bueno, es tan dramático, ¿no? La pérdida de un niño pequeño, en que además, claro, todos nos sentimos un poquitito identificados. Y bueno, el presidente Boric ha prometido hacer justicia, y uno se pregunta cómo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que cambiar para que estos hechos tan violentos no sigan ocurriendo? Y vemos también lo que está ocurriendo en el penal.
con toda esta, claro, imagínense lo que es que estos dos personajes lleguen a la cárcel. ¿Cómo lo van a recibir los demás presos cuando hay una muerte de un niño involucrado? A mí me provoca ciertas cosas en dos ámbitos. Uno, las declaraciones del Ejecutivo en el sentido de que van a pagar. Claro, se entiende que el gobierno, el Estado, va a tratar de hacer todo lo posible para que se produzcan condenas, las máximas condenas ejemplificadoras en este tipo de casos, ¿no? Es verdad. Pero hay que decir que no depende del gobierno eso. Eso depende de los tribunales de justicia. Podrá hacer la querella, presentarla y ser muy activo para tratar de que eso se consiga. Pero al final el que resuelve es un tribunal. Quiero decir que aquí cuando se señala que se va a hacer justicia, uno entiende que cuál es el calificativo de justicia, si van a estar encarcelados y que van a recibir una condena. Alguien considerará después que si la condena es baja, que si logran zafar por un cuasi delito y no por un delito de homicidio como se le está imputando, entonces no va a hacer justicia. Entonces, hacer la promesa de que se va a hacer justicia es un poco complicado, podría decir, desde ese punto de vista. Lo que sí uno quisiera escuchar tal vez de la autoridad es, junto con eso, que es necesario, evidente e importante que se querelle con todo el peso del Estado y lo que significa ir detrás de una causa para conseguir una sentencia, es que también este tipo de cosas no ocurran. Es decir, la labor preventiva, en el sentido del ataque a la delincuencia y por lo tanto que preocuparse para que estos sujetos que delinquen una y otra vez, aunque sean delitos menores, bueno, estén apartados de las calles cuando la situación ya se vuelve insostenible. Se entiende que cuando son delitos menores, la situación a veces se va repitiendo en el tiempo, pero ya estamos cansados de esta situación y algo habrá que hacer al respecto, y allí sí hay una labor proactiva, creo, de los ejecutivos, para no colocar a este ejecutivo en particular, porque este es un problema que viene de mucho tiempo, esto de la famosa puerta giratoria, ya lo decía Sebastián Piñera, que lo prometió, voy a trancar la puerta giratoria y todo eso, y bueno, la cosa sigue en el tiempo, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, lo que ocurre en el penal. Eso es lo sí, que ocurre en muy el llamativo. penal es llamativo y casi se me sale un chilenismo, pero hay que ser bien cara de algo para que los mismos delincuentes que dicen tener códigos, ¿no es cierto? Y todo eso, van y tratan de incendiar la celda en donde están estos sujetos, ¿ya? Y algunos podrán decir, bien, para que se asusten, no sé qué cosa, bla, bla, ya, ok, pero estamos dentro de un estado de derecho. Quemen los vivos. Y además, literal. Los sujetos, uno de los sujetos que hace esto, me enteraba hoy día que está preso por homicidio. O sea, uno de los que intentó quemar al otro está preso por homicidio. Y se siente con una calidad moral superior de ir a quemar al otro por este hecho en particular. Como si el homicidio por el cual él está en la cárcel tuviese una menor gravedad que esto otro. Entonces, y además, grabados con teléfono, no con uno, sino que parecía cuestión de cine aquí. Teníamos, claro, como que tenemos con la evidencia. distintas tomas, distintos teléfonos, en un recinto que se nos prometió que los recintos penales iban a estar con bloqueo para no usar teléfonos celulares. Entonces, realmente, de todo punto de vista, parece una cosa, insisto, como una locura todo esto que está ocurriendo. Bueno, ya vamos a conversar con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, porque claro, esta situación que parece como anómala se vuelve a repetir. Y aquí hay un intento de agresión muy directo contra estos delincuentes y solo la activación de gendarmería de los gendarmes logra evitar que esto haya terminado de manera incluso más grave ahora. Así que buena esa conversación. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Bueno, a pesar de la polémica falta de ex animadores para la prueba CIMSE, la Agencia de Calidad de la Educación no ha considerado terminar el contrato con INFER, la empresa a cargo de la aplicación del examen. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entró a la discusión y emplazó al ministro de Educación a no guardar silencio al respecto. Un total de 218 cursos en 146 colegios no pudieron rendir la prueba CIMSE con normalidad este 22 y 23 de octubre. Si bien las autoridades anunciaron las máximas sanciones posibles a la empresa proveedora de los examinadores, señalaron que el problema afectó al 2,4% de los establecimientos a nivel nacional, lo que se encuentra dentro del rango habitual de cada año.
Desde la Agencia para la Calidad de la Educación plantearon que hablar de responsabilidades políticas aún es prematuro y dadas las condiciones del contrato y las boletas de garantía con el proveedor, no hay daño en el patrimonio del Estado. Si bien aseguran que se reaccionó rápido para reprogramar la prueba, el alcalde Mario Desbordes criticó duramente al ministro de Educación Nicolás Cataldo. Dijo que el secretario de Estado nunca se hace cargo de nada y que brilla por su ausencia. Me sorprende la liviandad con que se ha dicho, mire, no se preocupen si lo vamos a hacer otro día. Pero resulta que hacerlo otro día significa que nuevamente tenemos a los estudiantes sin clases. Ese es el resultado de hacerla otro día. Así que, la verdad, yo espero explicaciones del ministro de Educación, que no ha dicho absolutamente nada al respecto. Son decenas de establecimientos. Si esto hubiera pasado entre miles de establecimientos en un par, uno dice, bueno, es parte de las posibilidades. Pero aquí fueron decenas de establecimientos. Por su parte, Enemol, el diputado republicano e integrante de la Comisión de Educación, Stefan Schubert, manifestó sus reparos con el gobierno por las fallas en la aplicación del CIMSE para octavo básico, apelando a que es conocido que en el gobierno están en contra de este tipo de prueba estandarizada. Ya, primero las cifras. En todo tipo de cobertura muchas veces es difícil que se logre el 100%. En cualquier cosa, ¿no? No sé, elecciones, censo, etcétera, 100%, o sea, todo, ok. Siempre hay un margen que por distintas razones puede ser explicable. Entonces, la discusión, creo yo, se centra en cuál es el margen tolerable, ¿ya? Y uno podría remitirse entonces a cómo se venía desempeñando hasta hace algún tiempo el CIMSE. Y estuve revisando algunas cifras. Qué interesante. ¿Ya? Post pandemia la cosa fue complicada. Hubo niveles de cobertura que fueron del 94%, del 90%, incluso del 85%. Ya cuando el sistema ya estaba operando eficientemente. Pero ¿no? volviendo de la pandemia, entonces como volviendo había un rezago. Había un rezago, Ya. había problemas, todavía había temor, etcétera. Entonces había algunos números que uno dice, bueno, entonces claro, como dice la autoridad aquí, que haya habido ahora un 97,6% de cobertura, parece bueno respecto de eso. Pero es mejor compararse con tiempos más normales, ¿no? O sea, el 23 y el 24, que es más cercano, ya fuera efecto pandemia, etcétera, etcétera. Entonces estaba viendo aquí que el CIMSE 2023, por ejemplo, la cobertura nacional fue de 99% para segundo medio y de 98,19% para el cuarto básico. Ya. O sea, fue mucho Bastante mejor que el T97. Y el CIMSE 2024 del año pasado tuvo un 98,85% de cobertura a nivel nacional para los sextos básicos, mejor que este año. Ya, pero y eso con un además, 99,73% de cobertura para el segundo medio. pero además, Ramón, eso es porque no estaban todos los niños en ese momento en sala, no porque no llegaron a evaluarlos, ¿no? Bueno, ahí es donde hay que hacer el doble clic, por decirlo de alguna manera, de las razones y los números. ¿A qué voy yo? Que una cosa es cuánto es la cobertura que tuvo, claro, respecto de los niños que se atendieron y por qué razón, y si los números son iguales, no son tan iguales, porque hay en uno son un 1% el año pasado y aquí son 2,4%. Las razones habrá que hacer el doble clic. Pero lo otro, y para finalizar, es que si, como dice la autoridad, está igual dentro de los rangos porque todos los años se produce una cuestión así, yo voy a hablar de otra desigualdad, que es la desigualdad territorial. Porque puedo asegurarle, pongo mis manos al fuego, sin temor a equivocarme, que si esto no hubiese ocurrido en Santiago y si hubiese sido más o menos un poco por acá, un poco en el norte, un poco en el sur, un poco más allá, los cientos y tantos colegios que no tuvieron, no habría pasado este escándalo. ¿Ocurrió por qué? Porque ocurrió en la región metropolitana, concentrado en algunas comunas que tiene mucha visibilidad, que tiene cobertura mediática, que tiene presencia en los medios, que las autoridades y los líderes locales tienen preeminencia nacional y que por lo tanto su voz se hace escuchar con mayor fuerza. Pero a un niño que, por ejemplo, el examinador no le llega en Magallanes, no le llega en Arica, no le llega en Chiloé, tiene el mismo derecho a reclamar que en cualquier lado. Porque si no estamos profundizando la desigualdad de esos niños, e incluso diría que es peor, porque aquí tal vez se pueda repetir con todos los costos que tiene y no es la solución porque las cosas tienen que funcionar en el momento, pero en localidades que son apartadas, en donde además
la calidad de esa educación respecto de tal vez centros educacionales de capitales regionales o del centro nacional como es Santiago puede ser disímil, evidentemente que estamos hablando de unas comparaciones que son distintas. Entonces, no estoy dándole gravedad al asunto, para nada, creo que es sumamente grave y las explicaciones tienen que darse más. Pero ojo también cuando se concentran y se dice que, bueno, los números son lo esperado, pero es que lo que pasa es que pasó en Santiago. Sí, pero si pasa también, si por eso estamos diciendo que esto pasa todos los años, pero hoy día se notó más, bueno, entonces escandalicémonos también cuando ocurre en otros lugares y tengamos la misma preocupación, atención y molestia cuando ocurre en una pequeña localidad. Ya, y igual hacer el doble clic creo que es súper relevante, Ramón. Y yo pongo un tema en cuestión también. Este es el gobierno que cuando, bueno, no estaban gobernando, peleó para tener un sistema de salud, un sistema de educación de calidad, ¿verdad? O sea, estas autoridades son los que pavimentaron el camino, se supone, para que los niños, nuestros niños, tuvieran buena educación, se pudiese medir eso. Entonces, que ocurra en este gobierno a mí me parece que es súper significativo decirlo. O sea, no es normal que quienes miden no lleguen y hay que hacerse responsable. Y es verdad que el ministro Cataldo, bueno, no lo hemos escuchado y es verdad que lo van a llamar a la comisión a explicar este tema con más detalle, a despejar muchas de las dudas que tú estás diciendo, Ramón, que no lo conocemos bien. Y lo que me dicen es que probablemente se refiera en profundidad el próximo martes en la Comisión de Educación. Conexión Tele 13. Diputados de la UDI emplazaron a Diego Pardo a que transparente los motivos de su reunión con los dueños de Transelec, esto ocurrido en marzo de este año durante un viaje a China, cuando el exministro de Energía ya habría estado en conocimiento del error de cálculo informado por la propia empresa. En tanto, la acusación constitucional en su contra sería presentada este próximo día lunes. El secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, planteó que el encuentro entre Pardo y Transelec solo aumenta las sospechas sobre los términos y posibles acuerdos que pudieron haberse alcanzado en ese viaje. Además, adelantó que los equipos de todos los partidos de oposición están trabajando para presentar el libelo a inicios de la próxima semana, aunque no hay claridad si alcanzará a votarse antes o después de las elecciones. Desde el oficialismo, el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, confesó que la acusación constitucional contra su compañero de partido no es una situación fácil de lidiar, sino que pone un desafío en la coalición de gobierno, más aún en un contexto electoral. En esa línea, la candidata presidencial oficialista, Janet Jara, planteó que hay que aprender a asumir cuando se equivoca y corregir. Ya, lo que hay que tener claro en este tema es que la oposición está unida. Por lo menos en este tema están todos por suscribir la acusación constitucional. Hay reunión mañana, Ramón, en la tarde, por Zoom, de todas las bancadas, del Partido Social Cristiano, el Partido Republicano, de Renovación Nacional, Evópoli y la UDI, para terminar de definir todos los últimos detalles, pero la acusación constitucional va sí o sí. Claro, quieren presentarla el lunes, pero a más tardar el día miércoles, si es que faltan más detalles para hacerla contundente jurídicamente. Y el gran riesgo para el exministro Pardo es que, claro, varios oficialistas crucen la vereda y se alineen con la oposición. Y eso, Ramón, no es tan complejo que pase, ¿ya? Porque estamos a 3 semanas de las elecciones, claro. Muchos se reeligen y como que la sensación que queda es que si tú no estás en la acusación constitucional, no estás con la gente, al menos en la percepción, porque esto ha sido muy bullado y estos errores se supone que han causado un perjuicio para la gente que ha tenido que pagar más en sus cuentas. Se supone que en un comienzo en el tema de las generadoras era mucho más, ¿verdad? 115 millones de dólares, lo hemos despejado también durante esta jornada, en que lo que ha pagado concretamente la gente son solo 2 millones de dólares, no es menor. Eso va a representar un ajuste en sus cuentas. En promedio, escuchen bien, no va a ser una gran baja en sus tarifas de cuentas de luz. Va a representar en promedio una baja de 220 pesos, 220, 250 pesos. No es mayor, pero lo que ha quedado después de estas, ¿cuántos? 10 días de discusión es que, claro, aquí hay un error que causó un daño en los bolsillos de las personas. Entonces, lo que me dicen varios parlamentarios oficialistas es que no es fácil no apoyar
esta acusación constitucional. Y eso es súper complejo porque estarían los votos también del oficialismo para acusar finalmente a Diego Pardo. Muy complejo, él también se está preparando para defenderse, por supuesto, porque claro, lo acusan después de dejar de ser ministro. Imagínense lo que significa eso en su defensa personal, ¿no? Nunca lo podríamos saber porque ya no ocurrió, pero la acusación constitucional a un ministro que ya renunció, en este caso, ¿se habría mantenido si no hubiésemos tenido periodo de elecciones? No lo sabemos. Alguien podrá decir, pero si eso ya ha pasado, porque por ejemplo el ministro Andrés Chadwick, de todas maneras, se le siguió una acusación constitucional posterior. Cuando ya se había asumido una responsabilidad política, ya no era ministro. Sí, claro. No hacía Isabel Allende, por ejemplo. Sí, claro, pero con todo el respeto que merece, Diego Pardo no es Andrés Chadwick. Y por lo tanto, por lo menos desde el punto de vista de la proyección política y de lo que significa en un sector político en particular, Andrés Chadwick, claro que es un botín, por decirlo, en términos políticos, claro, que si tú lo dejas fuera de la vida política es distinto a un ministro sectorial como Pardo. Ahora, entonces, por muy amigo que sea del presidente de la República. Sí, ahora es complejo porque se han sumado muchos errores, Ramón. Entonces, claro, tenemos el tema de la afectación por el lado de la transmisión y este no reconocimiento del ministro de que la empresa Transelec le había anunciado de esta equivocación hace un año. Viene toda la discusión por el lado de la distribución. Entonces, son varios elementos que se han ido sumando y que entregan mayor contundencia para poder avanzar en ese camino. Pero claro, es una interrogante que no podremos nunca despejar, ¿no? 18:31. Clínica Santa María está en Vitacura, usted lo sabe, con su experimentado equipo médico.